Muy buenos días. En nombre del Centro de Gestión y Liderazgo de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, damos la cordial bienvenida al webinar Alcances y requerimientos en la implementación de la Ley 21.643, Ley Carin. Damos inicio a esta jornada con las palabras de bienvenida del señor César Rojas Ríos. Él es abogado, magíster en Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de Derecho Constitucional y director del Centro de Gestión y Liderazgo de la Asociación de Municipalidades de Chile. Bienvenido, don César. Buenos días. No sé, Marisa, si se puede subir. Se escucha como bajo. Se escucha como bajo. No sé si se puede aumentar el volumen ahí. Algo así. Bueno, voy a hablar voz más fuerte ahí para poder escuchar. Bueno, darles una cordial bienvenida a este webinar. Creo que es un tema demasiado importante y nos motiva de sobremanera que los funcionarios municipales en general puedan tener esta primera aproximación a la ley 21.643, ¿no es cierto?, que le colocaron ley Carin. Eh, Recién nos acordábamos que en Chile se está empezando a usar una modalidad que es más bien de la legislación anglosajona, y en Estados Unidos también se usa de colocarle nombre a las leyes. A veces, bueno, es malo porque uno se acostumbra a dar el nombre de la persona y se le olvida el contenido de la ley. Pero bueno, esta ley es bien importante, ¿no es cierto? Por primera vez y ya de manera, habían habido intentos anteriores en nuestra legislación de generar una protección a los funcionarios en materia de acoso laboral y de acoso principalmente también de carácter sexual. Eh, Estamos en el siglo XX. Don César, disculpe, está silenciado. Eso pasa, me silenciaron ustedes porque yo no moví nada. Ahora sí, don César. Bueno, y gracias. Lo que les decía recién, ¿no es cierto?, que es una ley que viene a cubrir un espacio hace mucho tiempo que se quería establecer ya un cuerpo normativo ordenado y complementario, ¿no es cierto?, a la normativa en el ámbito privado y público del acoso laboral y sexual. Estamos hoy día en el siglo XXI y todavía escuchamos en el ámbito municipal serios problemas de esta materia. Han aparecido en la prensa, ¿no es cierto? Lo sabemos, en distintas municipalidades han habido problemas en el ámbito de acoso laboral y lo más grave en acoso sexual. Y es importante tener claro qué significa esta ley, cómo se va a aplicar. Esta ley trae obligaciones hacia las municipalidades de contar con los protocolos respectivos. Ojalá parte de un plan completo de integridad dentro de la función municipal de Chile, ¿no es cierto? Esto no es para solamente tomarlo de manera aislada y no solo por cumplir con la ley. Aquí no es un Pladeco, no estamos hablando de ese tipo de instrumentos que si bien son importantes y que a veces los municipios los confeccionan, pero se llenan de polvo ahí, de tierra, ¿no es cierto?, en un mueble. Este protocolo que deben elaborar en los dos ámbitos tiene que tener plena vigencia. Y además van a ver que hay obligaciones de generar incluso espacios de denuncia anónima para que los funcionarios puedan hacer efectivo esta materia. Y tiene a veces, ¿no es cierto?, temas muy delicados porque no va a faltar a lo mejor el que pueda hacer mal uso también de estos instrumentos. Es una legislación nueva, es una legislación parecida a la que alguna vez rigió, pero que viene con, les insisto, con muchos cambios. Hoy día van a escuchar a dos expositoras que tienen amplia experiencia en el tema, una de ellas ex diputada, la Marisa las va a presentar con sus currículums, son especialistas en el área, ¿cierto? Claudia Nogueira es exdiputada y especialista hoy día también en el tema. Y nosotros, a través de este webinar, vamos a aprovechar de informarles que vamos a hacer unos cursos de capacitación mucho más extensos, que se les va a hacer llegar en su oportunidad los programas sobre este tema. Es porque un webinar les va a ayudar, les va a dar los lineamientos, pero los cursos de capacitación le van a permitir comprender en su integridad cada una de las materias que trata la ley, de las obligaciones que impone la ley a las municipalidades,
y también, ¿no es cierto?, cómo se deben confeccionar los protocolos, que es lo más importante al final del día, que van a estar rigiendo, ¿no es cierto?, y cómo deben implementarlo en la plataforma de la municipalidad, con, les insisto, un portal, un área, ¿no es cierto?, un banner de denuncia, para que los funcionarios puedan hacerla efectiva. Así que les agradezco la conexión, ¿no es cierto? Ya tenemos más de 400 personas conectadas, lo cual habla de la importancia y la necesidad. Aquí no hay temas ideológicos, no hay temas, ¿no es cierto?, de otra índole que la importancia de la función y proteger a los funcionarias y funcionarios municipales. Eh, el ámbito público a veces es mucho más delicado que el ámbito privado en esos aspectos, y es bien importante que ustedes cuenten con los mecanismos y las herramientas para trabajar tranquilos. Eso es en el fondo, al final del día, lo que busca la legislación. Le insisto, siglo XXI, yo siempre digo, por lo menos en mis clases en la universidad, que me toca hacer derechos humanos también en el área de derecho constitucional, que hemos avanzado en el ámbito científico y tecnológico de una manera vertiginosa. Y parece que en el ámbito de los derechos esenciales, en muchos aspectos, porque esta es una variante de los derechos esenciales, parece que hemos ido para atrás. Entonces, para hacer real esta legislación, eh, les insto a poner atención. Tienen la posibilidad, por favor, de hacer todas las preguntas que en su oportunidad quieran, ¿no es cierto?, realizar después de la exposición que van a realizar ahora. Así que muchas gracias y los dejo con Marisa para que presente a nuestra expositora. Muchísimas gracias, don César, por su presentación. Los invitamos a realizar sus consultas a través del chat de Zoom y estas serán transmitidas y canalizadas al final de la exposición para que puedan ser respondidas por nuestras expositoras. Dejamos con ustedes a las expositoras Claudia Nogueira, directora de la Fundación Genera Mujer, experta en sensibilización y capacitación en temáticas de género, ha guiado en procesos de coaching en mujeres que buscan posiciones de mayor poder, ha impartido charlas internacionales sobre liderazgo como perspectiva de género en Perú, Honduras y República Dominicana, ha participado como expositora en la Escuela de Líderes Políticas y Sociales impartidos por CERNAMEG, así como también ha liderado proyectos vinculados al fortalecimiento de liderazgos femeninos. Fue parlamentaria entre los años 2006 y 2018, integrante de las comisiones de Trabajo y de Familia en el Congreso Nacional, fue vicepresidenta de la Mujer en Parlaméricas para impulsar iniciativas legislativas con enfoque de género. Claudia es abogada de la Universidad Gabriela Mistral con estudios de profundización en la Facultad de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ella va a exponer en conjunto con María Constanza Izurieta. Ella es coordinadora del programa de Fundación Genera Mujer. Constanza fue fiscal durante 17 años en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, dedicada a temas de género, especializada en la investigación de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar. Cuenta también con vasta experiencia en la prevención de sensibilización y capacitación en temas de género. Constanza es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Claudia y Constanza. Hola Marisa, muy buenos días. Hola César, muchas gracias por la invitación. Saludar especialmente a todas y todos quienes nos acompañan hoy día en una audiencia bastante grande Claudia, se de escucha como funcionarios de Claudia, municipalidades de todo Chile. Parece que Claudia, estamos acoplados, ¿no? sí, sí. A ver, vamos a... Sí, voy a salir de este y voy a ponerme aquí. Espérame. Ella le dijo que conecta su audífono.
Ahí se escucha, ¿no? A ti no te oigo, Marisa, pero la Perfecto, toma... ahora sí se escucha Ahí sí. perfecto. Ya, como decía, saludar a todas las y los funcionarios de municipalidades alrededor de todo Chile, tal como dijo César, esta no es una exposición ideológica, sino más bien una muy buena noticia para las y los trabajadores de nuestro país. Hoy día por fin vamos a tener una ley que se preocupe y que establezca derechos tan importantes como para poder reclamar cuando haya vulneración de derechos fundamentales, como es en el caso del acoso laboral y sexual. Las consideraciones previas para que vayamos, y como bien dijo César, esta es una exposición donde les vamos a contar de alguna manera y muy general de qué se trata esta ley. No van a ver posteriormente, la MUCH va a ofrecer capacitaciones ya con profundidad sobre la implementación de la ley CARI, pero esta es una información para que ustedes se ubiquen en de qué se trata esta ley y cuáles son sus nuevos requerimientos, porque para ustedes como municipalidades esto es absolutamente nuevo, sin perjuicio de que haya muchas de las que están hoy día aquí que tengan protocolos de maltrato y acoso laboral y sexual, pero las municipalidades no estaban obligadas a tener protocolos, por lo tanto esta es una nueva ley. ¿Cuáles son las consideraciones previas antes de entrar en el contenido de ella? Esta fue una ley publicada el 15 de enero del 2022 de este año. Entra en vigencia el 1 de agosto, por lo tanto en unos pocos meses más. Es conocida también como Ley CARI y es conocida con este nombre lamentablemente de una mujer fallecida. Tomó una drástica decisión de suicidarse y dejó una carta. Ella es una TENS de un hospital en Ñuble, en la región de Ñuble, en Chillán, y fue convocada en un proceso como testigo en un proceso de acoso laboral. Y fue tan acosada por sus pares y por la jefatura que toma esta drástica decisión de suicidarse, y ella genera de alguna manera esta necesidad. Lamentablemente en Chile se generan las legislaciones a partir de hechos bien dramáticos como este, se genera apurar una legislación en torno a establecer expresamente lo que es el acoso laboral, el acoso sexual, y se agrega la violencia en el trabajo. ¿Y por qué les digo eso? ¿Cuál es el objetivo de la ley CARI? La ley CARI tiene como objetivo fortalecer que las relaciones laborales deben fundarse en un trato libre de violencia. Esto es nuevo. El Código del Trabajo decía fortalecer que las relaciones laborales deben fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona. Se agrega libre de violencia y con perspectiva de género, que es un principio rector que atraviesa toda la legislación. Ahí vamos a verlo después. ¿Y qué es lo que es la perspectiva de género? Ella implica tomar medidas tendientes a promover la igualdad y a erradicar la discriminación por motivos de género. Y para lograr este objetivo, es decir, se consideran faltas a esta igualdad, el acoso laboral y sexual, por lo tanto, se busca prevenir estas acciones a través de protocolos de investigación y de sanción del acoso laboral, sexual, y se agrega una tercera variante que es la violencia en el trabajo. Esto que establece el Código del Trabajo también está recogido por la Ley General de Bases de la Administración del Estado, donde se agrega en el artículo 13 de esta ley orgánica constitucional un nuevo inciso que dice: asimismo, la función pública se ejercerá propendiendo al respeto de toda persona con ocasión del trabajo, a disfrutar de un espacio libre de violencia, acoso sexual y laboral, y los organismos de la administración del Estado deberán tomar todas las medidas necesarias para su prevención, investigación y sanción. Esto es nuevo y está incorporado en la ley CARI. Vamos a la otra.
aquí. Entonces, este fortalecimiento que está con un trato nuevo está recogido por la ley de bases de la administración del Estado. ¿Y qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa esto? Esta ley, Karin, está en concordancia con otros ordenamientos jurídicos. Lo más probable es que ustedes hayan oído hablar del convenio de la OIT, es el convenio 190, que lo suscribimos el año pasado como país, y dice relación con la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Mundo del trabajo. Hoy día ya no es la relación laboral solamente establecida en el lugar del trabajo, sino en el mundo del trabajo. Este convenio 190 de la OIT, este marco regulatorio, lo recoge de alguna manera la ley Karin. Debo decirle, y esto obedece a una explicación bastante más extensa, pero para que ustedes sepan que la legislación va a atender de alguna manera y más adelante a aquello, pero hoy día el 190, que no recoge la ley Karin, establece un ámbito de aplicación mucho más amplio. Si bien no lo recoge la ley Karin, en algún minuto lo irá a hacer. ¿En qué sentido? En una obligación del empleador, por ejemplo, de hacerse cargo de la violencia intrafamiliar o doméstica del trabajador o la trabajadora, el funcionario o la funcionaria, y de aplicarse en lugares distintos a aquel donde trabajan las personas, como es en el trayecto hacia el trabajo o, por ejemplo, en aquellos lugares fuera del trabajo, como la fiesta de final de año, que tenga que ver con el trabajo. También lo recoge el 190, no así la ley Karin, pero va a propender en algún minuto a llegar a esa legislación para que ustedes lo tengan claro en el futuro. Esta ley Karin se entiende recoger de alguna manera el convenio 190. Eso sí es así, no entero, es más extenso el 190, pero recoge bastantes disposiciones contenidas en el convenio 190, como por ejemplo el término de violencia en el mundo del trabajo o violencia del trabajo. Esto también lo tenemos que relacionar, esta ley, todos estos cuerpos normativos tienen de alguna manera relación, y aquí tenemos la ley de delitos económicos. Esta ley va a aplicarse prontamente, donde también va a tener, que es la ley de responsabilidad de las personas jurídicas, donde se podrá... Disculpa la interrupción. Vas en la PPT, estás mostrando la página 3 nada más, ¿verdad? Porque están consultando que no avanza la PPT. ¿Está el artículo donde dice convenio 190? No, está en la página 3, dice consideraciones previas, como que el resto no avanzó. Ah, ahí, espérame. Ahí sí, Ahí sí, ahí va avanzando. perdón. Ahí estamos entonces. Convenio 190 y establecer, como bien decía, hay una concordancia con otros cuerpos normativos, como es la nueva ley de delitos económicos, donde hay responsabilidad, las personas jurídicas podrán ser responsables, se incluye a las municipalidades, penalmente sobre ciertas materias relacionadas con el tema económico, pero también con el tema o el ámbito laboral. Y ahí, si ustedes ven, sanciona al empleador que sin consentimiento el trabajador omita retener o enterar las cotizaciones previsionales de un trabajador, pago de remuneraciones desproporcionadas e inferiores al ingreso mensual, abusando gravemente la situación de necesidad, inexperiencia o incapacidad y discernimiento del trabajador. Y en esta tercera acápite, aquellos actos cometidos por imprudencia temeraria o por negligencia culpable que inciden en la vida y salud de los trabajadores. En este sentido, y como rol de la municipalidad de proteger a sus funcionarias y funcionarios, cuando temerariamente y por negligencia culpable no lo hace, también va a ser responsable jurídicamente la municipalidad. Entonces, todas estas leyes, de alguna manera, estos cuerpos normativos conversan unos con otros y refuerzan de alguna manera la necesidad de hoy día, la necesidad concreta de proteger la vida y salud de los y las trabajadoras.
¿Cuál es la situación hoy día en materia de acoso? Tenemos una definición que la vamos a ver en la próxima PPT, una definición del acoso laboral. El acoso laboral hoy día en el sector público no es una falta a la probidad expresamente, sino que, de acuerdo a investigaciones muy complicadas y por el camino largo, hoy día se puede llegar a concluir de que una falta grave a la probidad y llegar a tomar medidas, pero no está contemplado en los cuerpos normativos que sea ni en el estatuto administrativo que sea una falta grave a la probidad, como sí lo está el acoso sexual. El acoso sexual sí está considerado como falta grave a la probidad, con todas las consecuencias sancionatorias, si es que producto de una investigación se determina que la o el funcionario concurrido en una conducta como esta, por cierto, es una falta grave a la probidad expresamente. Hoy día, ustedes no, fíjense, es muy curioso, pero en el sector público, y ahí lo comentamos al final, existen protocolos que se llaman MALS, de maltrato, de acoso laboral y sexual. Estos MALS, estos protocolos de maltrato y acoso laboral y sexual, fueron dados por orientaciones del Servicio Civil a partir del 2015 hasta el 2018, a través de instrucciones presidenciales se orientaba al sector público a desarrollar protocolos en esta materia. La ley Karen lo que viene es a legalizar estos protocolos, pero el único ente público que no estaba obligado a tenerlos era las municipalidades. Lo que la ley Karen hace es fijar expresamente, incluir expresamente a la municipalidad modificando el estatuto administrativo y la ley orgánica de municipalidades, la incluye. ¿Cuáles son? Por lo tanto, había procedimiento de acoso sexual, pero no había procedimiento de acoso laboral. ¿Cuál era el rol del empleador? Esto es, en el sector privado, pero también en el público a través de estos protocolos de maltrato y acoso laboral y sexual, era de proteger la salud y la seguridad de las y los trabajadores mediante acciones, era responsable y también por omisiones. Esto hoy día cambia este rol y se incluye otro, vamos, es responsable hoy día de una tercera cápita que es la violencia en el trabajo, de un tercer concepto que se incluye que es la violencia en el trabajo, es decir, y ahí vamos a ver de qué se trata al final. ¿Qué es lo que se considera acoso laboral hoy día en la ley? Porque en el sector público se extiende a el Código del Trabajo, el artículo 2 del Código del Trabajo, que define lo que es el acoso laboral y que lo que es, se entiende por toda conducta que constituye agresión o hostigamiento ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores, o sea, puede ser vertical o horizontal, en contra de uno o otros trabajadores por cualquier medio, ya sea que se manifieste, y esta es una innovación de la ley, por una sola vez o de manera reiterada. Es decir, adecúa la definición de acoso laboral y establece una sola vez. Antes era de manera reiterada, se configuraba esta conducta, hoy día basta una sola vez para que ya haya acoso laboral. Y que tenga esta acción como resultado para los afectados, él o los afectados, menoscabo, maltrato, humillación, o bien se amenaza o perjudique su situación laboral o las oportunidades en el empleo. El acoso sexual se mantiene, esto ya está definido por la ley, entiéndese por tal, el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual que no tienen que ser consentidos por la víctima, es decir, por quien los recibe, y que amenacen o perjudiquen su situación laboral y oportunidades en el empleo. Y se agrega un tercer concepto a la ley Karen, que es la violencia en el trabajo. Y la violencia en el trabajo la define la propia ley y dice que es aquella ejercida por terceros
ajenos a la relación laboral, entendiéndose por tal aquellas conductas que afecten a trabajadoras y trabajadores con ocasión de la prestación de servicios por parte de quién, de clientes, proveedores o usuarios, entre otros. En el caso de la municipalidad puede ser, por ejemplo, servicios externalizados, aquellos que los realizan, si tienen contratado personal de aseo, si tienen contratado choferes, en fin. Tercero, los usuarios, los vecinos y las vecinas que acudan a la municipalidad. Bueno, hoy día el municipio va a ser responsable, el rol del empleador, representado esta vez por el alcalde, va a ser promocionar la protección de espacios laborales saludables, la protección de sus trabajadores y generar espacios laborales saludables, ajenos o exentos de violencia. ¿Y qué es lo que se entiende? Y en esto es bien importante que se entienda que ya esta ley lo que va a generar es que la víctima o la persona que se siente afectada, no necesariamente esta violencia en el trabajo, lo establece así el 190 de la OIT y lo recoge de alguna manera la ley Karen. Las personas tienen derecho hoy día, no solamente a que no se las maltrate a ellas, no se acose a ellas, sino también que en el ambiente laboral no tenga que presenciar o no se desarrolle en un ambiente laboral con violencia, con hostilidad, con agresiones. Es decir, la violencia ambiental también va a ser responsabilidad de la municipalidad, del alcalde, en este caso, que podríamos asimilarlo, o alcaldesa, a el empleador. ¿Qué incorpora la ley Karen? Lo más importante, que es lo que hoy día no contaba, las municipalidades no contaban con la obligación de incorporar en su estatuto protocolos. No había ningún tipo de obligación. Si bien hay varias de ustedes probablemente que tienen protocolos de acoso laboral y sexual, no era una obligación. Hoy día esto es legal, por lo tanto, los protocolos, los MALS que hay desde el 2015 al 2018, promovidos por el Servicio Civil, eran una resolución exenta. Hoy día están legalizados. ¿Y qué es lo que exige? La ley exige protocolos, la existencia de protocolos, dos tipos de protocolos. Un protocolo de acoso laboral y otro de prevención de violencia, acoso laboral y sexual. ¿Qué incorpora? Regula estos tres términos que ya vimos, se incorporan como causal para las municipalidades de destitución el acoso sexual y el acoso laboral, expresamente como causales de destitución, lo que antes no había. Las municipalidades deberán, en el ejercicio de la función pública, observar el principio de probidad administrativa, y aquí se agrega con transparencia, y se agrega y propender al respeto de los espacios libres de violencia, acoso sexual y laboral, debiendo además tomar medidas necesarias para prevenir, investigar y sancionar estos hechos. O sea, tiene que ser activo en la prevención, no solo reaccionar a través de la investigación y sanción, sino que se le adjudica a la prevención un rol esencial. De hecho, la prevención está contenida en la ley orgánica de las bases generales de la administración del Estado, no así la investigación, que es parte del estatuto, reforma el estatuto administrativo, por lo tanto la prevención pasa a ser esencial. Como dijimos, son dos protocolos, que hoy día en las MAL se confundía un poco el protocolo de prevención con el protocolo de investigación y sanción. Hoy día la ley exige tener dos protocolos específicos, sanción y prevención, y con medidas concretas para prevenir dichas conductas. Se refuerza también el rol de la Contraloría General de la República en el procedimiento de investigación. Se concede a la persona denunciante la posibilidad de reclamo. Hoy día la persona denunciante va a tener un rol participativo y activo. Antes, o sea, hoy, actualmente, el proceso más bien en el sumario administrativo se radicaba entre el fiscal y el actuario y el
inculpado el denunciado, donde no tiene hoy ningún tipo de injerencia el denunciante o la víctima. Hoy día va a poder la víctima denunciar o terceros ajenos, y esas personas hoy no tienen mayor injerencia. De hecho, por deferencia se les comunica el resultado del sumario que puede ser eterno hoy día, cosa que cambia drásticamente con esta ley. Hay un cambio donde se refuerza el rol de la Contraloría en este sentido, en que va a poder escuchar los reclamos que haya en torno a las investigaciones que se realicen, y cuando los denunciados sean, por cierto, las jefaturas máximas, llamemos el alcalde, los concejales, que no son jefes, pero también tienen un trato, hoy día van a ser responsables, van a tener deberes y obligaciones, y la jefatura, los directores de cada una de las dependencias de la municipalidad. Obligaciones y facultades que se imponen también. Uno, se establece la facultad de iniciar, estas son algunas, son las más importantes, por cierto, se establece la facultad de iniciar de oficio y fundamento una investigación, un procedimiento sumario, tratándose de actos de flagrancia que atenten contra la vida y la integridad física de algún funcionario. Funcionario va a tener que iniciar de oficio el alcalde un sumario administrativo contra aquel que haga estos actos atentatorios contra la vida de un funcionario. La autoridad debe hoy día, cosa que no existe, todo esto es nuevo incluso para las MALS, para los protocolos que ya existían, esto es nuevo. La autoridad, que en este caso el alcalde, cuando se desestima una denuncia, va a poder el denunciante que se sienta afectado, o la víctima, que pueden ser distintos, el mismo, reclamar ante la Contraloría General de la República para revisar esta desestimación de la denuncia, cosa que no existía. Si la persona denunciado o denunciante es el alcalde o alcaldesa, concejal o concejala, o la jefatura, que jerárquicamente dependan de forma directa del alcalde o alcaldesa, se deberá poner en conocimiento en un plazo de 3 días la Contraloría General de la República, quien será llamada a investigar y sustanciar el sumario administrativo. Por lo tanto, no se va a radicar en funcionarios de la municipalidad, sino que va a ser la Contraloría la que va a sustanciar esa investigación. Y en caso que se verifique por medio de sumario administrativo que se incurrió por parte del alcalde o alcaldesa en conductas de acoso laboral o sexual, basta el requerimiento de solo un concejal o concejala para poder solicitar su remoción por impedimento grave, contravención o igual carácter a las normas de probidad administrativa o abandono de deberes, lo que deberá ser declarado por el Tribunal Electoral respectivo. Existe, como ya lo dije hace unos minutitos atrás, una nueva causal de cesación del cargo para los concejales. Esto no existía antes. Los y las concejalas hoy día, en caso de incurrir en una conducta de acoso laboral o sexual, previo sumario administrativo, que lo va a instruir, por cierto, la Contraloría General, podrá ser declarada por el Tribunal Electoral respectivo su cesación en el cargo. Esto es nuevo, por cierto, lo que sube el estándar. Hubo muchas quejas que fueron recogidas a lo largo de la tramitación de esta ley, de personas que decían que si bien no tenían el rango de funcionario público, tenía que aplicarse normativa de responsabilidad porque había maltrato de concejalas y concejales a funcionarios y funcionarias de la municipalidad. Esto es, hubo quejas, no es que sea generalizado ni mucho menos, sino que en la tramitación de la ley se presentaron quejas y se incorpora a el concejal y la concejala que incurren en estas conductas, que van a ser susceptibles de causal de cesación de cargo si es que se falla una sanción de estas características. Deberán, ¿cómo se establece? Esto está en la Ley General de Bases de la Administración del Estado, cómo se ejerce la prevención a través, y cuál es la obligación del empleador, cuál es la obligación de la municipalidad, comandada por el alcalde o la alcaldesa. Van a estar obligados a ejercer acciones de difusión,
sensibilización, formación y monitoreo de las medidas que adopte la municipalidad para prevenir conductas asociadas al acoso. Es decir, cómo se va a desplegar esta prevención, cómo se entiende la prevención, cómo se ejerce a través de acciones de difusión, de sensibilización, de formación y de monitoreo. Así se entiende que hay prevención en las municipalidades en este caso y en el mundo privado también se va a ejercer de esta manera. ¿Cuál es el alcance del protocolo de prevención? El protocolo de prevención, primero esto, no sé si ustedes lo conocen, deben probablemente, y es así, cada cierto tiempo ser evaluados a través de algún método el clima laboral para ver cómo están funcionando. Bueno, la Suceso tiene un sistema de evaluación del ambiente laboral donde se indican los peligros y los riesgos psicosociales. Esta es una obligación hoy día concreta para las municipalidades de identificar los peligros y riesgos psicosociales que están asociados al acoso laboral, al acoso sexual y a la violencia en el mundo del trabajo. Tienen que identificarse de acuerdo a la naturaleza de la función de los funcionarios y funcionarias, donde están desempeñando y desplegando sus funciones para efectos de identificar esos peligros. Se realiza, lo vamos a ver al final, a través de encuestas, de cuestionarios, de entrevistas, y se levanta este mapeo de peligros y riesgos psicosociales a fin de tomar medidas concretas en torno a estos peligros que se detecten en estos instrumentos que se apliquen. Medidas concretas, y esto la Contraloría va a ejercer un rol muy significativo en fiscalizar que estas medidas se realicen para prevenir, porque ya no solo como estaban las MALS, que ustedes no estaban obligados, por cierto, pero en estos protocolos se hacían cargo más bien de situaciones ya ocurridas para investigar y sancionar. No existía prevención. Hoy día hay una acción que es ex ante a que ocurran los hechos. Medidas porque lo que estamos obligados con esta ley, y es un gran cambio, créanme, cultural, de nuevo trato, de relaciones laborales saludables, exentas de violencia. Eso es un cambio, una subida importante en el estándar, que viene desde el 190 de la OIT y que baja a través de la ley Karin, donde ya no hay una obligación solamente de actuar en investigar y sancionar, sino también de prevenir a fin de evitar estas conductas y generar estos ambientes laborales saludables. Información y capacitación continua. Las y los funcionarios tienen que tener a su disposición hoy día, por obligación de esta ley, de todas aquellas medidas que la municipalidad va a ejercer para evitar estas acciones, de una política municipal que dé cuenta de la tolerancia cero a estas conductas inapropiadas, irreprochables. Hoy día el 190 lo declara así. La violencia en el mundo del trabajo son conductas que hoy día no se toleran y que probablemente antiguamente sí, en el trato se dejaban pasar, hoy día no. Son conductas que claramente son reprochables. Bueno, información a disposición de los funcionarios y funcionarias de aquellas conductas que son declaradas reprochables, que la municipalidad no está dispuesta a tolerar, cosa de que un posible maltratador o maltratadora esté en conocimiento de que esas acciones, por lo tanto, se inhiba de que esas acciones no se van a permitir en la municipalidad, y capacitación sobre los protocolos de prevención y de sanción, es decir, que las funcionarias y funcionarios sepan y estén en conocimiento de estas conductas, cuáles son, entender de qué se trata esta ley, sensibilizar en esta materia, cuáles son las conductas que se consideran maltrato, las que se consideran acoso laboral, las que se consideran violencia, las que se consideran acoso sexual, porque hay un cambio cultural. Probablemente se va a visibilizar conductas que por largo tiempo
se aceptaron a regañadientes algunas veces o algunas creyendo que eran naturales o normales. Bueno, hoy día mediante esta capacitación se va a sensibilizar en materia de género, de respeto para un trato libre de violencia, un buen trato en los ambientes laborales y que tengan conocimiento de los protocolos y, como dice aquí, de los canales de denuncia, cómo se va a denunciar, esto se va a establecer y se va a incorporar en los protocolos a través de esta gran política de prevención y investigación, esta declaración de intenciones de la municipalidad donde no se van a aceptar estas conductas, se van a rechazar, se van a castigar, pero con un enfoque preventivo, es decir, con un esfuerzo de entender de que ya no son aceptables y de cómo se va a contribuir entre todas y todos a generar estos espacios, porque somos todos responsables de alguna manera y todas de generar estos ambientes libres de violencia y espacios donde uno vaya a trabajar en paz de alguna manera y no se sienta acosado o perseguido. Van a ver, esto es todo nuevo, se van a exigir medidas de resguardo ¿a quién? A la privacidad y la honra de los involucrados. Eso significa que ya no solamente va a haber una acción, como dije antes, entre el fiscal y el inculpado o la inculpada, sino que también va a entrar en este proceso investigativo la víctima y denunciantes en el caso que hayan que no sea la propia víctima, terceros que presencien estos actos o que ellos se vean afectados no por un acto directo, sino como una violencia ambiental, bueno, en el trabajo, un ambiente hostil, van a tener participación. Y lo que quiere la ley es, en el fondo, una medida de resguardo de la privacidad. ¿Cómo se va a resguardar? Se va a incorporar, se irá a discutir cómo se va a incorporar en el protocolo la manera del resguardo y la privacidad a la honra y la honra de los involucrados, porque créanme que estos procesos son muy delicados, muy complejos, por lo tanto, puede que resulte inocente finalmente esa persona y vea afectada su honra si es que se comentan y se difunde aspectos que son privados finalmente, aspectos del desarrollo del proceso investigativo. Y los canales, semestralmente, la idea es que a los trabajadores y trabajadoras, a las funcionarias y funcionarios, se les recuerde semestralmente cuáles son los canales de denuncia que tiene no solamente la municipalidad, canales de denuncia internos, sino también externos a la municipalidad, y también se incorpora a aquellas acciones que los órganos administradores del Estado, los de la seguridad social, cuáles acciones están disponibles para las y los funcionarios en caso de que se produzcan estas conductas. Se trata de que tengan toda la información necesaria para que, en caso de que se incurran estas conductas, ellos tengan al alcance el saber cómo activar estos protocolos, primero que conozcan los protocolos y luego saber cómo activarlos de manera de que se siga una investigación y que esas acciones se corten de raíz y que no sigan sucediendo. ¿Cuáles son las obligaciones de investigar? Vimos el protocolo de prevención que tenía varias medidas y que se canalizaba a través de 4 principios, como vimos: la difusión, la sensibilización en esta materia, la formación, capacitar, y el monitoreo. Es decir, van a ver semestralmente, se van a ver los canales, se tiene que dar cuenta a la Contraloría, en este caso, de cuántas denuncias hay, y que las y los funcionarios estén en conocimiento de cómo activar y que esté a la mano en intranet, a la vista, en las oficinas, en cómo primero saber que no están solos, de que hay un canal y una vía para poder reclamar y para poder activar un protocolo que dé cuenta de la investigación y la posterior sanción a esta conducta. Aquí hay plazos concretos en la
resoluciones. En caso del sobrecimiento son 5 días para notificar, para reclamar son 20 días a través de la Contraloría General de la República. Tiene plazos absolutamente concretos para la resolución de las denuncias. Hoy día probablemente ustedes ven que cuando se denuncia y se inicia un sumario administrativo en relación a acoso laboral son eternos. Nunca se notifica a nadie. Aquí va a haber obligación de notificación. Si ustedes ven los canales de denuncia, que ya los dijimos, tienen que estar a la vista y en conocimiento, y eso tiene que ser medible. Es un objetivo medible el que estas denuncias estén a disposición y al conocimiento de todas las y los funcionarios. Se establecen 4 principios fundamentales, lo que no estaba contenido, hoy día está contenido efectiva y expresamente en el proceso investigativo, que es la confidencialidad, que es a través, por cierto, de resguardar, es la garantía de reserva, no de anonimato, pero sí de reserva, cosa de garantizar la privacidad de los involucrados y las involucradas. De celeridad, ya no van a ser estos procesos largos de investigación, donde no pasaban años y no se sabía, no se daban cuenta y no se terminaban estos procesos, y por lo tanto las víctimas seguían con estos problemas, incluso terminaban yéndose porque no soportaban el ambiente laboral, y hoy día es una prioridad, una obligación de prioridad, de darle prioridad entre otros sumarios administrativos tratándose de acoso laboral y sexual. Celeridad. La imparcialidad es en el fondo un procedimiento racional y justo, donde participen no solo el involucrado, el denunciado, sino que también la víctima pueda dar cuenta de lo que no ocurría antes, pueda aportar activamente en el proceso de los medios probatorios para que den cuenta de la acción. Sobre todo ahí, que es importante a propósito de la perspectiva de género, donde especialmente en los casos de acoso sexual, el relato va a ser muy importante. En el caso del acoso sexual son acciones que son escondidas de alguna manera, donde no hay testigo, donde el relato de la víctima, y yo digo la perspectiva de género tomando en consideración, y esto es una realidad, sin duda el acoso sexual puede darse entre hombres y mujeres, de hombres hacia mujeres, pero también de mujeres a hombres. Pero si vamos a la data, al conocimiento del registro de denuncias, mayoritariamente, y cuando digo mayoritariamente, es más del 60%, 70% de las denuncias son hechas por mujeres. Por lo tanto, aquí la perspectiva de género, lo que va en materia de investigación, es tomar en consideración de que, por ejemplo, las mujeres se demoran más en denunciar, en que muchas veces para la valoración de la prueba se va a tener en consideración solo el relato de la víctima, y se va a considerar, por cierto, entonces, esta perspectiva de género, el ponerse anteojos y determinar y ver las brechas, las desigualdades que hay entre hombres y mujeres, y equipararlas y evitarlas y eliminarlas en el fondo. Acuérdense que la misma ley la define como tomar medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y eliminar la discriminación basada en dicho motivo, basada en el género. Así lo entiende la ley, la perspectiva de género. Adoptar la medida de resguardo para los involucrados, aquí en este caso, incluso como medida preventiva, y que después puede generarse en el proceso investigativo, acciones en el investigativo, por ejemplo, acciones, ¿cuáles me dirían ustedes? Una acción psicológica temprana, una atención psicológica temprana, es un medio preventivo, una medida preventiva de resguardo, y ya en el proceso, la ley define algunas medidas de resguardo, la separación del lugar, un horario de entrada diferido, en fin, toma resguardos para los involucrados y tienen que considerarse, cosa que no estaba así de establecido expresamente antes. Hoy la ley lo considera. En caso de la idoneidad del investigador, lo que la ley dice, y esto es nuevo,
e importante, muy importante, es que la ley establece la necesidad de contar con fiscales y actuarios que tengan conocimiento en materia de acoso laboral sexual y violencia y en derechos fundamentales. Es decir, tienen que, ya que van a iniciar esta investigación, tienen que tener conocimiento en materia de derechos humanos y la perspectiva de género pasa a ser fundamental, por lo tanto, y a través de un principio rector que atraviesa, toda la legislación, no solamente esta, sino que toda la legislación tiene que tener conocimiento en enfoque de género, en brecha, en perspectiva de género, quienes van a investigar. La denuncia, antes tenía que ser por escrito, hoy día puede ser verbal, es decir, esta conducta genera obligación de inicio de investigación, pero deberá dejarse por escrito y deberán en estos protocolos haber formularios donde se deje constancia de esta denuncia, de quién la hace, la individualización de la persona y también de los hechos que configuran que pueden configurar estas conductas. Si bien la ley no establece la denuncia anónima, sí se considera, y probablemente eso, hoy día estamos pendientes a una resolución de la Dirección del Trabajo que fije ideas y principios rectores, pero se entiende, y así se ha dicho, se entiende que la denuncia anónima sí va a generar una obligación de investigar. Probablemente en el proceso después habrá que, en vista a la imparcialidad, a ese derecho de los involucrados de saber de qué se trata esta investigación, deberá en el fondo esta denuncia contener alguna especificación mayor, pero de prueba principalmente, o sea, no va a bastar solo la denuncia anónima, sino que esta tendrá que sujetarse en pruebas. Ten en cuenta, porque aquí estamos hablando de hechos delicados, que incluso pueden resultar producto de la investigación en la institución de la persona de su lugar de trabajo. Por lo tanto, en el proceso deben agregarse pruebas, pero se entiende que la investigación anónima puede dar curso a la investigación. Veremos si se cae durante la investigación, pero se genera de alguna manera la obligación de iniciar la investigación. Ahí veremos cómo en los propios protocolos aquel que denuncia anónimamente podrá tener una identificación que podrá ver cómo va esa denuncia, un código, un ID, donde pueda meterse y ver. Esto se va a resolver de acuerdo a los protocolos que desarrolle cada una de las municipalidades y los canales y las vías por las cuales se adecue esta ley en su proceso interno. La investigación tiene que ser por escrito y dejarse constancia de ellas, decidir la sanción en caso de acreditarse los hechos dentro de los previamente establecidos en el protocolo. Aquí la ley no dice especialmente, no evalúa cuáles son hechos más graves o menos graves. Esto lo veremos a través de los dictámenes de la Contraloría, es como una noticia en desarrollo, vamos a ver las directrices que fije la Dirección del Trabajo, pero la evaluación de la gravedad no está establecida por ley. Y la relevancia de los hechos antecedentes en caso de judicialización. Vamos. ¿Cuáles son, aquí, las etapas de implementación? Esta es una ley, como dije, que viene a hacer un cambio importante culturalmente. Van a tener los funcionarios, van a tener una concreta de los ampares, deberes también. Ojo que ahí en la denuncia no les dije que las denuncias falsas también la ley dice que serán castigadas. Ojo, el tipo de sanción no lo establece, tendrá que ser incorporado tendrá que ser al protocolo, pero la denuncia falsa tiene que sancionarse de alguna manera, de comprobarse. Y, como dije antes, los funcionarios tienen que también entender que no toda conducta es maltrato o acoso,
porque ya que basta una vez uno dice, y eso lo veremos con mayor profundidad, cuáles son las conductas que realmente pueden ser objeto de acoso laboral. El acoso sexual claramente ya lo sabemos, incluso en el acoso sexual tenemos aquellos que son de ambiente hostil, es decir, cuando un trabajador le dice, por ejemplo, o cómo te fue anoche, cuántas relaciones sexuales tienes en la semana, ese tipo de comentarios, te tocó, no te tocó, generan un ambiente hostil y sexualizado que, si bien no hay un requerimiento no consentido, sí provoca malestar, asedio, es una conducta reprochable sin duda. Bueno, eso por eso es tan importante la capacitación y el que las y los funcionarios entiendan, primero se sensibilicen, que hay acciones que son reprochables, y en segundo lugar, y se eviten, y en segundo lugar, ¿cuáles son aquellos que pueden constituir acoso laboral y sexual? ¿Ah? Eso se lo digo a grande, ahora viene las etapas de implementación para que ustedes más o menos sepan cómo se implementa esta ley, las etapas, y les dejo a Rosa. Hola, buenos días. Las etapas de implementación de la ley, nosotros las hemos dividido en 5 fases. Lo primero es un levantamiento de información de cuál es el estado de la cuestión, por decirlo de alguna manera, cómo está, cuál es la percepción de género que hay entre los funcionarios y las funcionarias en la municipalidad. Para esto se realiza un diagnóstico de eso y también un diagnóstico de los riesgos psicosociales, puesto que la ley exige que tenemos que saber cuáles son los riesgos psicosociales presentes en cada uno de los funcionarios y funcionarias que hay en la municipalidad. Frente a con este diagnóstico se obtiene un resultado y con ese resultado se pueden tomar medidas concretas para hacer frente a dicha situación. Además, debiera elaborarse una política de acción institucional en relación a no al acoso y a la violencia en el mundo del trabajo. Luego deben elaborarse protocolos, un protocolo de prevención y un protocolo de investigación y de sanción frente a la comisión de estas conductas. Es bien importante, como dijo Claudia anteriormente, la existencia de este protocolo, y no solamente que existan estos protocolos, porque pueden existir y están guardados en un cajón, pero eso no sirve de nada, porque la única manera de poder avanzar en esta materia es que existan los protocolos, pero también que todos y todas las y los funcionarios o trabajadores o trabajadoras de la municipalidad conozcan en qué consisten estos protocolos de prevención, conozcan también en qué consiste este protocolo de investigación y sanción, dónde hacer la denuncia, qué hacer, cuáles son los tiempos para la investigación, qué pasa después, cuáles son, en el fondo, que sepan claramente cuáles son las etapas que vienen frente a una denuncia, qué puedo esperar de esto, etc. Por eso la capacitación, por eso decimos formación y sensibilización, por eso consideramos que la capacitación es tan importante, no solamente contar y decir, sino que se vaya de a poco interiorizando cada uno de estos conceptos y hacer una capacitación inicial donde se den a conocer los protocolos, se dé a conocer la política que adopte la municipalidad, pero también tiene que irse refrescando continuamente para que no se nos olvide de la existencia de esta política. Y todo esto, para efectos de que todos y cada uno puedan tener conocimiento de ello, es muy importante este plan de comunicación estratégica, que va para que todos y todas tengan conocimiento de esto, no solamente a través de la capacitación, sino que a través de distintos canales, por ejemplo, en la intranet, a través de carteles, a través de pendones, a través de distintos medios para que todas y todos puedan ir teniendo conocimiento
tanto de los protocolos como de la política de acción institucional que la municipalidad va adoptando. Eso es en general. Voy a dejar de contestar. Mira, acá tenemos varias preguntas que nos están haciendo llegar, que me las mandaron. Claudia, ¿Sí? hola, ¿cómo estás? Primero que todo, agradecerles a ambas por su presentación. Dejo con ustedes a Graciela Correa, ella es nuestra asesora jurídica, que ha estado por interno viendo y seleccionando preguntas ahí, por si se repiten, para que puedan ir contextualizando y organizándose un poquito. Graciela, bienvenida, por favor. Muchas Hola gracias, Graciela, ¿cómo Marisa. estás? Muchas gracias. Pero por favor, excelente presentación. Agradecer formal y públicamente a Claudia Nogueira y María Constanza Zurieta, que ha sido una presentación muy clara, muy precisa también, entregando también parte de la experiencia que ustedes tienen en la elaboración de estas charlas que se entregan sobre esta nueva legislación que, tal como ustedes muy bien decían, se entrelaza con muchas nuevas obligaciones que hoy en día también se están presentando en nuestra legislación a nivel público. Estamos hablando también de todo lo que se va a incorporar conforme a lo que es la ley CARI, recordar la 21.643, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, y tal como indicaban nuestras expositoras, esto también lo tenemos que ir desarrollando en base a lo más práctico que hoy en día se va a instalar en cada municipalidad. Para quienes se conectan, en más de los 500 participantes que ya han estado en línea, también agradecer a muchas comunas, especialmente a Magallanes, que se han incorporado en esta sesión, y también a Juan Fernández, regiones extremas, que también nos acompañan y se conectan vía online. Estimadas, ustedes tienen una batería de preguntas. Si gustan, ustedes pueden ir desarrollándolas conforme al orden que ustedes han establecido. Aquí hay preguntas que hemos ido recogiendo, por ejemplo, ¿qué pasa si el hecho de acoso sexual sucede en una actividad con el equipo de trabajo, fuera el horario de trabajo, en un lugar que no es la oficina? ¿Se acuerdan que les dije que el convenio 190 lo incorpora, no así la ley? ¿Ah? Entonces, esas acciones hoy día no estarían incorporadas en la ley. Esto es noticia en desarrollo, porque debieran en el futuro incorporarse. Es de justicia que así se haga, de que aquellas acciones estén incorporadas en el protocolo, pero hoy día no es obligatorio, no están contenidos en la ley. Las mutualidades jamás han calificado como enfermedad profesional a las patologías derivadas del maltrato laboral. Efectivamente es así, porque las mutualidades no son las llamadas a calificar si hay acoso laboral o sexual. Quien es el ente o el órgano o aquel sujeto llamado a establecer si hay acoso laboral o sexual es el fiscal, a través de una resolución. Lo que habla hoy día, lo que está diciendo la mutualidad, o lo que habla la mutualidad, es de que hay factores que han expuesto al trabajador y que producto de aquello se han enfermado, es por liderazgos disfuncionales y por factores de riesgo llamados, en el caso del acoso sexual, llamado asedio sexual. Las mutualidades no le llaman acoso sexual, sino que ha estado expuesto a factores de riesgo que podrían considerarse como asedio sexual. Efectivamente, porque quien califica no es la mutual, no es el órgano administrador de la ley, sino que lo califica el fiscal. Lo que las mutualidades hacen pueden considerar algunos como enfermedad laboral, en el fondo. Eso es lo que hacen, porque claramente ellos no son quienes para calificar si es que el hecho se cometió o no se cometió, sino que pueden, y muchas veces lo que hacen es considerar que algún tipo de enfermedad es producto del trabajo, en el fondo, y lo consideran como enfermedad laboral. Ahí, ojo que la superintendencia está pendiente. Hay dos
reglamentaciones que hoy día están pendientes. Una es una recomendación, un establecimiento de matriz de recomendación de los órganos de administración de la ley, las mutualidades. Todavía está pendiente. Esperamos que lo haga antes del 1 de agosto. Sin perjuicio, hay que avanzar ahora, porque la ley no está sujeto a la dictación para su aplicación. Entra a regir el 1 de agosto. Ya hay, dentro de estos protocolos de maltrato, acoso laboral y sexual, suficientes herramientas para poder avanzar, pero todavía no sabemos cómo. Aquí se le agrega un tercer factor de riesgo psicosocial, ojo, no solamente las preguntas que se hacen en torno al clima y la violencia en el trabajo referido al acoso laboral y sexual, sino también de terceros ajenos a la relación laboral. Eso no está incluido hoy día en el CEAL, en este cuestionario de evaluación de ambiente laboral. Por lo tanto, hoy día está pendiente esa incorporación de qué tanto estamos expuestos y expuestas a sufrir violencia de parte de clientes, usuarios, proveedores o terceros ajenos. Esto se va a incluir sin duda alguna como riesgo psicosocial y que está pendiente por parte de la suceso. Las mutualidades son órganos que van a guiar en el desarrollo de estos protocolos. Por cierto, que van a decir cómo se hacen las capacitaciones, pero no lo van a hacer. Por lo tanto, alguna modificación legal todavía estamos a la espera. No sabemos. Sobre los protocolos, tendrá más peso con esta ley el protocolo de vigilancia. Con respecto a la consideración de funcionarios honorarios, nosotros sostenemos que sí. De hecho, hoy día hay municipalidades que, si bien no están obligados a incorporarlos, la mayoría de las municipalidades que cuentan con MALS, es decir, que hicieron sus propios protocolos aún no están obligados a tenerlo. Muchas probablemente de ustedes que están aquí cuentan con protocolos. Hay municipalidades que incorporaron a los funcionarios y funcionarias honorarios. De hecho, recuerdo que Recoleta, por ejemplo, fue castigada hace 2 años atrás con 20 millones de pesos por haber dicho finalmente que ellos se abstraían había un funcionaria era que había denunciado que era una funcionaria honorario, y la municipalidad había dicho que ellos no estaban obligados a proteger de alguna manera a este funcionario honorario, pero en el protocolo sí estaban. Y los protocolos, una vez que se dictan, obligan. Por lo tanto, si la ley no lo obligaba, su protocolo sí. Y los sancionaron con una fuerte cantidad de dinero por haber desechado haber en el fondo sobreseído, porque era un funcionario honorario, en circunstancias que su protocolo lo había incorporado. Hoy día en el estándar con el 190 nosotros tenemos que sí, que son aquellos que tienen relación laboral, por lo tanto los funcionarios honorarios van a entrar dentro de este rol de protección que va a tener el empleador, en este caso el alcalde, de proteger a estos trabajadoras y trabajadoras o funcionarios o funcionarios. Aquí hay también preguntas, dice, ¿cómo identificar desde el empleador si efectivamente las personas fueron víctimas de un hecho de violencia cuando no hay testigos ni cómo corroborar los hechos? Bueno, eso, como en todo proceso, no es que la ley ahora, la ley sí te establece que tienes que investigar con perspectiva de género, que tiene que ser con celeridad, con rapidez, con imparcialidad y todo, pero también dentro de los principios es el principio del debido proceso, o sea, también se necesita que haya algún tipo de prueba. Lo importante es que la declaración de la víctima y cómo se tome la declaración de la víctima es bien importante porque eso a veces era la declaración de la víctima frente a la o sea, de la afectada o afectado frente a el denunciado o denunciada. Ahora hay que considerar ambas de igual manera, no porque solamente esté la declaración del afectado o afectado, solamente debe desestimarse dicha denuncia. Y muchas veces pasa que efectivamente no hay prueba, pero hoy día hay una denuncia en este sentido y no hay suficiente prueba, pero después hay otra y después otra, y se van juntando y así se produce mayor intensidad
y se genera una investigación más robusta. Lo mismo preguntan acá también. Bueno, sobre eso, espérame. Y sobre eso, en la valoración de la prueba, sobre todo, me imagino que preguntan por denuncia de acoso sexual. Efectivamente, en la mayoría de los casos no hay testigos, pero, y desde la perspectiva de género, bueno, y como decía Constanza, el cómo se pregunta, y de ahí que la ley reconozca la necesidad de que los investigadores estén al tanto del enfoque de género y de la perspectiva de género, de cómo se investiga tomando en consideración este principio rector. Bueno, por ejemplo, si esa persona, mayoritariamente son mujeres, ¿ah? Esa es la data, pero si esa persona sale de la oficina o sale del lugar que supuestamente fue acosada o acosado y lo cuenta de una manera elocuente, en el fondo nerviosa, angustiada o angustiado, en este caso la mayoría de las veces son mujeres. Bueno, este relato, y ojo, que en este caso los terceros, que son aquellos que están en la oficina, con esta nueva ley no van a poder abstraerse y decir yo no vi nada, yo no supe nada, porque también la ley los llama a estar, si son requeridos, a colaborar en la investigación y en el proceso. Y en ese sentido, si esa mujer o persona relata un hecho consistente y un hecho en que uno puede analizar y vincular ciertas acciones a partir de la concreción del hecho, cómo se desarrolló, qué es lo que dijo, cómo lo contó, dónde lo contó, bueno, ese relato se va fortaleciendo, porque como bien dicen, es difícil, pero con esta nueva ley, desde una mirada de perspectiva de género, cambia la cosa, va a ser muy distinto. A ver, entrar, y se dicta. Esta ley no rige con principio, no rige retroactivamente. Es decir, si los hechos son ocurridos hoy, que pueden constituir acoso laboral o sexual, se van a analizar y evaluar de acuerdo a la normativa de hoy. Es decir, no hay retroactividad. Esta ley empieza a aplicarse y a regir desde el 1 de agosto en adelante. ¿Quién oficia a la Contraloría? La municipalidad va a estar obligada a oficiar a la Contraloría si la denuncia es hecha al alcalde o a la alcaldesa, sin perjuicio, o al concejal o concejala, que pueda hacerlo el mismo funcionario o funcionaria. Eso es más o menos, no sé si tienen más preguntas. Eso es. Claudia, Constanza, hemos abarcado gran parte de las preguntas, quizás una de las más sensibles y que notamos también en la redacción de cada una de las preguntas que nos han compartido nuestros participantes en cuanto a la carga probatoria, que es algo que se va a dar también en la práctica. Muy importante lo que mencionaban también en cuanto a la actualización de todos los procedimientos a nivel municipal. Recordemos. Oye, Gabriela, dime, Claudia. Hay un dictamen de la Contraloría el año pasado en el que valida los WhatsApp, cualquier medio probatorio, WhatsApp, redes sociales, todo. Pero también, ojo con eso, valida las grabaciones. En general, una grabación que no es consentida y que está en el ámbito de la privacidad, es decir, si yo llamo a un funcionario y cometo el reprocharlo por una acción que era de su responsabilidad y no es considerada maltrato, pero la forma, el cómo, si puede llegar a ser acoso, bueno, hoy día la Contraloría validó el poder grabar esa conversación a fin de poder demostrarla como prueba. Es decir, hoy día la Contraloría, vamos a ver cómo se va desarrollando esto sin duda alguna a través de los dictámenes de la Contraloría. Vamos a ir generando doctrina, pero hoy día la ley ya se está aceptando como prueba ese tipo de grabaciones. Entonces, en un estudio más profundo, en una capacitación, esto es solamente una exposición de cómo se viene la ley, pero en una capacitación más profunda podemos ver, en el fondo, nosotros como fundación nos dedicamos a asesorar instituciones públicas y privadas
en torno La a implementación de la ley. cómo implementar esta ley. Ya hemos asesorado a municipios en este sentido, porque aquí la capacitación es fundamental, Así es. la formación y la sensibilización. Por lo tanto, esta carga probatoria, nosotros damos tips de cómo se puede configurar de mejor manera, cosa de proteger los derechos de los funcionarios. Además, lo Así es. otro, último, porque ya llevamos Perdón, harto rato perdón. para no quitarle más En el tiempo. chat ya han compartido el dictamen. Esto es inmediato, es así. Muchos bueno. están conectados también que conocen de estos temas. Agradecemos a Marta Núñez, a César Donoso, que nos han complementado la información. Y, por cierto, aquí ya está, para quienes nos siguen por audio y no por video, les indicamos, el dictamen es el compartido por César Donoso, el E288-163N22, para que ustedes también lo puedan chequear si es a ese mismo al que se refieren, por favor. Y también aquí nos indican la necesidad de poder compartir esta grabación. Esta grabación también va a ser compartida a través de nuestros canales de redes sociales, también para que lo puedan volver a revisar, volver a ver la presentación de ustedes, Constanza y Claudia. Y por ahí también había una solicitud si los podían apoyar. ¿Qué les podemos comentar al respecto? Perdón, no entendí lo último. Si podemos apoyar también en No, poder indudablemente elaborar esto a ver, les todo. vamos a dejar el contacto al final de comparte la presentación para ver el final, si tienen nuestra presentación. No es compartir pantalla, a ver, ¿no la compartiste ahí? La presentación, ¿no? Solange Para ver- Pino acaba de compartir un fallo también de la Corte Suprema del año 2021. Muchas gracias, Solange. El rol es de la Corte Suprema 71419-2021. Muchas gracias también por entregar este dato que nos sirve como jurisprudencia, porque aquí estamos generando también todos estos antecedentes para dar más sustento a todas estas acciones. Adelante, Claudia, Constanza. Además, lo otro, que como recién la ley va a empezar el 1 de agosto, uno hace todas las especulaciones de lo que puede pasar y todo estar lo más prevenido posible con lo que uno sabe hasta el momento. Pero también claramente una vez que empiece, que entre en vigencia la ley y la Contraloría va a ir manifestándose, los tribunales van a ir manifestándose, la Dirección del Trabajo. Entonces, también esto es bien evolutivo, entonces hay que ir esperando a ver qué va pasando también. No es todo escrito en piedra y que va a quedar así. Hay que ir viendo cómo va evolucionando y qué se va agregando. Ahí nosotros le dejamos nuestro contacto. Estamos encantados de poder ayudarlos, de poder responder alguna duda en específico. Sé que la MUCH tiene ya programados capacitaciones. Esto no es una capacitación, sino solo una exposición sobre cómo se viene la ley, cuáles sus implicancias y su forma de implementarla, las etapas que nosotros creemos importantes incorporar para una buena implementación. Y el manifestar que este es un cambio cultural profundo, donde van a saber las y los funcionarios los derechos y deberes de manera concreta, y donde hay un rol, esta vez activo, de prevención por parte del empleador, en este caso del alcalde, de generar no solo protección a la vida, salud y seguridad de sus trabajadores, sino también de procurar ambientes laborales saludables. Yes. Y eso se va a graficar finalmente a través de una política que recoja esta intención y esta declaración y estos protocolos de prevención y de acoso. Por lo tanto, no es difícil, pero hay que adelantarse y hay que hacerlo bien, de manera que no haya ningún tipo de requerimiento por parte de la Contraloría por incumplimiento de los municipios sobre esta ley tan importante, que va a cambiar sustancialmente y va a propender al buen trato al interior de las municipalidades. Así es. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Constanza, por la presentación de hoy. Indudablemente que quedamos todavía con muchas dudas que van a ir
respondiéndose en la medida que también se vaya implementando la ley. Lo importante es la comunicación, no olvidar la comunicación al interior de cada servicio, con quienes nos relacionamos también es muy importante, trascender en las comunicaciones, con quienes nos relacionamos fuera del municipio también deben saber que hay un protocolo sobre este tipo de materias e indudablemente el liderazgo y el compromiso de parte de nuestras autoridades. También eso es muy importante apoyarlo. Así que desde ya estamos sumamente comprometidos en acompañar a los funcionarios en este proceso, que es nuevo para todos, pero de la misma manera recogemos la necesidad de capacitación y a través del Centro de Gestión y Liderazgo, que lidera don César Rojas junto al equipo de Nelson y Marisa, les vamos a estar enviando la información sobre la capacitación. Muchas gracias a nuestras expositoras, a quienes nos acompañaron desde todo Chile, y también especialmente saludo aquí que vi en pantalla a Jorge Acuña de la Asociación de Directores de Control, que también ahí están muy interesados y muy preocupados sobre la implementación de esta ley. También al profesor Bernardo Arancet, que lo vi por ahí, y a los colegas abogados y abogadas que por favor pongámonos también la camiseta del compromiso en apoyar a los funcionarios cuando tengan alguna duda jurídica. También nosotros tenemos que estar ahí escuchando y comprometiéndonos para que todo salga muy bien. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias nuevamente a Claudia y a Constanza. Nos vamos a ver pronto. Muy bien. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.